Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. En cuanto salió de la cafetería, Belle ni siquiera se atrevió a mirar atrás. Sabía que el 3D, la pandilla no la dejaría escapar tan fácilmente. Su mirada se movió de un lado a otro, buscando un guardia, cualquier guardia, pero no había nadie. Desesperada y sin estar familiarizada con el diseño de la prisión, Belle terminó entrando a un viejo edificio sin renovar. Fue entonces cuando vio la puerta del baño. Sin dudarlo, corrió adentro y cerró la puerta con un clic audible, pero apenas había respirado profundamente cuando, estallido, un golpe violento hizo que la puerta temblara. La perra cerró la puerta, la voz resonó por el baño vacío, seguida de más golpes. Belle retrocedió, su corazón latía tan fuerte que casi la ahogó. Belle se estremeció cuando el pomo de la puerta empezó a girar con fuerza. Con el corazón latiendo con fuerza, afuera alguien estaba sacudiendo la puerta. Cada impacto iba acompañado con maldiciones y amenazas. Entonces quédate aquí y púdrete. Un clic metálico resonó por el baño. Habían cerrado la puerta desde fuera. Belle esperó, inmóvil, hasta que los pasos desaparecieron. Solo entonces se acercó a la puerta, intentando girar el pomo con las manos temblorosas, pero la puerta no se abrió. Ella quedó encerrada afuera. Bang, bang. ¿Hay alguien ahí? Por favor, abra la puerta. Wow, que alguien me ayude. Estoy atascada aquí. Belle golpeó la puerta hasta que le dolieron las manos y sus súplicas resonaron en el vacío. No hubo respuesta. El silencio era absoluto, tan sepulcral como cuando entró en el edificio abandonado, sin guardias, sin prisioneros, solo paredes descascaradas y el frío de un lugar olvidado. El baño en sí era sorprendentemente habitable, quizás porque se usaba poco. Un rayo de luz se filtraba por un pequeño respiradero, pintando rayas pálidas sobre el suelo sucio. Pero eso no fue suficiente. Empuja, por favor, ¿hay alguien ahí? Su voz se perdió en el eco del vacío. Sin un celular para pedir ayuda, la voz de Belle comenzó a fallar. Una mezcla de ira y autocompasión se apoderó de ella. La vida ya la había arrojado a prisión sin culpa suya. Eso ya era suficiente ruina. Ahora todavía necesitaba ser perseguida como si hubiera ofendido personalmente a cada una de esas reclusas. Descarga. El repentino sonido de la cisterna resonó en el baño vacío. Belle dio un salto, su corazón corriendo. No estaba sola. Cuando se dio la vuelta se encontró con Claire. Se lavó las manos en el lavabo con movimientos mecánicos. Su rostro impasible reflejaba en el espejo sucio. Sus ojos de halcón se encontraron con los de Belle en el reflejo. Una mirada que lo dijo todo. Has invadido mi escondite y ahora has hecho suficiente ruido para atraer a todas. Gritar es inútil. Nadie viene a este edificio. La voz de Claire sonaba indiferente, casi aburrida, mientras se deslizaba por el suelo hasta sentarse contra la pared, tan cómoda como si estuviera en casa. Bella miró con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar atrapadas aquí? Claire se encogió de hombros ligeramente, con una media sonrisa en sus labios. Alguien nos encontrará eventualmente. Hasta entonces, sus dedos tamborilearon su rodilla. Es un buen lugar para escapar de la clase de costura. A mí, por mi parte, no me importa. Cerró los ojos ignorando por completo la mirada de horror e indignación que Belle estaba dando. Pasó el tiempo, pero imposible saber cuánto tiempo pasó. Las mujeres seguían atrapadas en el baño del antiguo edificio. Nadie acudió a ayudarlas, nadie las buscó y nadie sabía ni siquiera dónde habían desaparecido. ¿Por qué no se habían presentado al curso de costura y bordado? Quizás las guardias pensaron que muchas reclusas habían faltado a clases, poniendo excusas como estar enfermas, solo para no tener que sentarse encorvadas estudiando un oficio que ni siquiera aprenderían.
Úselo si sale de prisión. La luz del sol entraba a través de una pequeña abertura, lo que indicaba que debía estar anocheciendo afuera. Belle dejó de gritar pidiendo ayuda, dándose cuenta de que sería inútil. Ella ni siquiera podía oír los pasos de nadie que pasara por ahí. Era como si este lugar fuera completamente aislado del mundo exterior. ¿Vienes a menudo a este baño? Belle finalmente se dio a su hábito. No pudo quedarse atrapada en sus propios pensamientos por mucho tiempo y comenzó una conversación para romper el silencio. Ella se sentó en el suelo del baño, al igual que Claire, manteniendo cierta distancia entre ellas. Si no fuera por el miedo de que la otra fuera un asesino convicto que de repente pudiera y atacarla, sería más por el simple hecho de que las dos aún no estaban lo suficientemente íntimas para estar tan cerca. Solo se habían visto unas pocas veces, no habían intercambiado más de 5 frases y nunca habían, incluso se presentaron correctamente. Belle sabía el nombre de la más alta, se lo había oído a Kao, pero su propio nombre, Claire probablemente no lo sabía todavía. Está tranquilo aquí, casi nadie pasa. Los guardias solo vienen por la mañana y por la noche, respondió Claire, como si estar atrapada en el baño durante horas no fuera gran cosa.